Y mire, hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, y vamos a empezar a leer desde el versículo 25. Y quiero darles el tema del mensaje de esta noche. Y el tema de hoy es: en Jesús hay salvación para ti y toda tu casa. En Jesús hay salvación para ti y toda tu casa. Abra el libro de los Hechos, los acontecimientos de los Hechos, en el capítulo 16 y el versículo 25. Dígame un amén, confírmeme cuando ya lo tenga. Y dice de esta manera, y se lee en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el que nos dio salvación, el que nos da salvación. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito y alabado sea tu nombre. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alabado sea tu nombre, porque nos diste salvación, porque de ti viene la salvación, mi Señor Jesús. Tome su asiento, amado hermano. Aleluya. Y mire, hermano, hermana, en esta noche yo le pedía un tema al Señor. Yo oraba al Señor y le pedía un tema, y el Señor ahí me llevaba por esta escritura donde decía: sé salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es que hoy estamos hablando acerca de la salvación, porque no es cualquier cosa hablar de la salvación. Porque la salvación, usted podría decir que alguien se puede salvar de un peligro, y efectivamente aquella persona puede salvarse de no morir atropellado, que por un pelito le pasó el carro a un lado y se salvó. Ahí, por la gracia del Señor, no fue atropellado y fue salvado de milagro. Pero estamos hablando de la salvación de nuestra alma, que solamente el Señor Todopoderoso puede hacerlo. Él es el que nos salva. Él es el que nos salva de cualquier cosa. Él es el que nos salva de aquella condenación que éramos predestinados a ir. Pero por su inmerecida misericordia, el Señor ahí
mismo se dio a sacrificio vivo en la cruz del Calvario para salvarnos, mis hermanos, para redimirnos de aquella condenación, de manera que somos salvos por la gracia inmerecida del Señor. Somos salvos por la gracia inmerecida del Señor. Pero mire, ahí en los hechos de los apóstoles, en los acontecimientos, ahí estaba, aleluya, ahí estaba el apóstol Pablo y Silas, allá yendo a Filipos. Si usted empieza a leer en el capítulo 16, versículo 11, dice que estaban ahí zarpando, pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos. Quiere decir que estaban viajando Pablo y Silas, y que se estaban dirigiendo allá a Filipos, allá donde estaban algunos creyentes, donde lo que se necesitaba hacer era solamente el trabajo de llevar la buena noticia de salvación para todos aquellos que creyeran en Jesús, que en Él hay salvación. Pero ahí yendo a Filipos, allá se encontraron a una que adivinaba, a alguien que tenía un espíritu de adivinador, un espíritu, ahí un demonio, porque eso es lo que era. Y allá les decía a las gentes que ahí iba Pablo y Silas, que estos son los que predican de la salvación, que estos eran los que se predican de Jesús, de la salvación. Y cómo no se iba a predicar de la salvación si se predicaba de Cristo, el que murió ahí en la cruz del Calvario, el que nos dio vida y vida en abundancia. Y ahí de repente Pablo, ahí se calmó ahí se calmó la paciencia de Pablo, donde allá agarró a aquella mujer, allá reprendió aquel espíritu de adivinación, donde quedó la mujer libre, donde aquel Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, donde se predicaba la salvación, donde se enseñaba y se predicaba que Cristo Jesús no había muerto, sino que Él estaba vivo, y era para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Y de manera que ahí quedó aquella mujer sin aquel espíritu. Y de repente, acuérdese que había esclavos, allá se compraban esclavos, y esa mujer era una esclava. Y ahí aquellos amos ganaban dinero porque trabajaba adivinándole las cosas a los que vivían ahí. Y de repente se volteó la moneda, porque ya no iba a haber negocio, ya no iba a haber negocio en sus amos. Y de repente ahí apresaron a Pablo y a Silas, allá donde empezamos en el versículo 25, donde los metieron a la cárcel por predicar de la salvación, por predicar de Jesús, el que salva, el que rescata, el que nos ha rescatado de aquello donde estamos ahí en oculto. Él vino a rescatarnos y nos vino a dar luz donde estamos en oscuridad. Ahí predicaba Pablo y Silas, pero fueron encarcelados. Ahí los metieron a la cárcel, allá en aquella cárcel más profunda, donde ahí hay unos lugares profundos donde los malhechores, los más maleantes, los ponen en un calabozo que no hay luz, donde dice que les pusieron el cepo. ¿Sabe qué es el cepo? El cepo es donde ponían sus pieses
allá donde con una madera metían sus pies en un hoyito, y ahí venía el otro pedazo de madera donde no se podían mover. Estaban encadenados en aquel calabozo. Allá tenían el cepo puesto, no tenían oportunidad de escapar. Pero Pablo y Silas tenían el poder de Dios. No se pusieron tristes, sino que se empezaron a cantarle al Señor. Empezaron a alabar a Dios. Empezaron a darle alabanzas como que nada estaba pasando, aunque ahí estuvieran como muertos. Imagínense en el momento que a alguien le quitan su negocio y ya no va a haber negocio. Aquellas personas muy enojadas allá pudieron ahí arrastrarlos y matarlos en ese momento. Ya no iban a recibir aquello monetario en sus bolsillos, de manera que ahí se formó un tremendo alboroto y los metieron a la cárcel. Allá fueron con los magistrados y los metieron a la cárcel, y ahí estaban con el cepo y encadenados. Hasta el cuello les pusieron las cadenas y las manos. No se podían mover. No se podían mover, pero estaban cantándole al Dios Todopoderoso, al que puede mover cualquier cosa y quitar toda cadena. Donde ahí cantaban y alababan a Dios. Y dice que vino un terremoto que tembló. No un terremoto de magnitud ahí grandemente, pero se cimbró la tierra. Ahí tembló aquel calabozo. Y dice que en un momento a otro todas las puertas estaban abiertas, donde ahí usualmente tenían presos encarcelados, y que de un momento, cuando terminaron de cantar, de alabar a Dios, tembló. Imagínense la manifestación del poder del Señor. Es que al Señor nada lo puede encadenar, nada lo puede detener. Se tiene que hablar la buena noticia de salvación a todos los lugares que vayamos. ¿Qué importa que nos apedreen, que nos mojen? No importa lo que hagan contra nosotros, pero contra Dios no se puede hacer nada, porque es el Dios Todopoderoso, que Él todo lo tiene bajo control. Y ahí se abrieron las puertas de los calabozos, de aquellas mazmorras donde tenían encadenados aquellos criminales. Y tembló la tierra, se movió, donde aquel guardia, un guardia responsable de aquella cárcel, aquel estaba al mando, que nadie se escapara, que ninguno se escapara. Y de repente se asustó. Cuando tembló, pensó que se abrieron las puertas y salieron corriendo todos los reos. Eso sucede, pero se sorprendió de una manera maravillosa, porque ahí estaban todos. No se había escapado ninguno. Donde le dice Pablo al carcelero: aquí estamos, no nos hemos escapado ninguno. Aquel hombre ya estaba con la espada para quitarse la vida, porque si no se quitaba la vida, lo iban a matar, porque estaba al cargo de aquellos presos, estaba a cargo de todos los que estaban presos en aquel lugar. Y aquel hombre decidió quitarse la vida. Ahí tenía ya la espada en la garganta, o ahí apuntada en el pecho, para quitarse la vida. Pero el apóstol Pablo le grita y le dice: no lo hagas. Y mire, venga la escritura, donde dice, ahí en el versículo 27, dice: despertando el carcelero
y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No había escapado ninguno, ahí estaban todos, donde se sorprendió de una manera maravillosa, donde aquel le dijo, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Allá aquel carcelero se postró ante Pablo y Silas frente de ellos. Es que se habían maravillado que se habían abierto las puertas. Es que se habían maravillado que tembló y que todo se abrió. Es que se sorprendió, donde pudo sentir ahí temor, que verdaderamente ahí el Señor Todopoderoso estaba con Pablo y con Silas, y que era verdad lo que se predicaba, de manera que cayó ahí enfrente de ellos de rodillas, donde ahí mire lo que le dice el carcelero, mire lo que le dice. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquel carcelero fue salvo después que se le predicó la buena noticia de Cristo Jesús, que el Señor resucitó de los muertos al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y es lo mismo que ha sucedido en nosotros, hermanos. Esa salvación inmerecida que hemos recibido gratuitamente, sin ningún costo, hoy la puedes obtener. No tienes que pagar nada, absolutamente es gratis. No tienes que pagar absolutamente ningún dinero ni hacer nada, solamente creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy es el día de la salvación de tu alma. Hoy es el día de la salvación de tu familia. Solamente recibe como aquel carcelero recibió la buena noticia de Cristo Jesús, que el Señor resucitó con poder y gloria para darnos vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque la palabra salvación, porque usted puede ser salvado por la Cruz Roja. Yo me recuerdo ya hace muchos años, donde yo tenía problemas ahí en la garganta, en las vías respiratorias, donde no podía respirar, donde me encontraba en un apartamento porque vivía con una persona que fumaba mucho, y de repente el que fue afectado es este que te habla, donde yo no era fumador, pero ahí me afectó mis vías respiratorias, y ahí me sentía que me moría, me sentía que me faltaba el aire, donde sentía que me iba. Yo no sé cuántos han sentido aquella desesperación, como cuando saca usted a un pez del agua y empieza ahí a sangolotearse y a aletear por todos lados, porque le falta el oxígeno, y de repente sentía que me iba, pero ahí vino la Cruz Roja a salvarme.
de no morir. Ahí vino la Cruz Roja para darme vida porque me moría. Pero eso es en lo terrenal, hermano, hermana. Ahí me estaban salvando. Ahí de no morir me estaban dando respiración. Ahí la Cruz Roja te está salvando. Ahí un acto de heroísmo, una persona que rescata a alguien de caer a un barranco, aquella persona lo salva y lo recoge, pero solamente lo salva de no perecer en ese momento. Allá donde alguien se está ahogando, allá donde solamente viene el salvavidas y le tira un salvavidas para salvarle la vida, que no se ahogue. Pero eso es en lo terrenal. Acá le salvan la vida, pero temporalmente. Pero esta salvación que es eterna, esta salvación que es eterna y de parte de Dios, usted tiene salvación eterna y vida eterna en Cristo Jesús, que lo va a salvar de la muerte, de la condenación eterna, donde usted lo salva el Señor. Porque acuérdese que ahí estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de todo lo que nos podía poder entrar en la gloria del Señor. No merecíamos, porque éramos enemigos del Señor por nuestros primeros padres, Adán y Eva, donde ellos pecaron. Y no había otro medio de regresar para entrar al reino de los cielos. Estábamos en pecado por la naturaleza allá de nuestros primeros padres que pecaron. Pero ahí vino el Señor de señores a humanizarse. Jesús, el Cristo, que vino hace más de 2000 años a predicar el evangelio de la salvación, la buena noticia de la vida eterna, para que tú hoy tengas oportunidad y recibas aquella salvación gratuita. Mira, hace aproximadamente unas 3 horas recibía una llamada telefónica donde se despedía ahí un familiar que se iba ya para su tierra donde él es. Y posible me vas a estar mirando, pero ahí yo le compartía el plan de salvación, le compartía la buena noticia de Cristo Jesús, el que nos da vida, el que nos salva de cualquier cosa, de cualquier peligro. Y ahí solamente, como en un tiempo anduve en el pasado ignorando esa salvación tan grande, pero ahí fue implantada aquella semilla en aquella persona. Esa semilla de la buena noticia de salvación quedó ahí sembrada en aquella persona. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero yo sé que Él, Dios Todopoderoso, que yo le sirvo, que lo que hizo conmigo también lo puede hacer por aquella persona, por aquella alma. Él puede hacer, Él decide de alcanzar a cualquiera, porque así es Dios. Dios no lo podemos cuestionar. Muchas veces queremos cuestionar a Dios, pero Dios tiene la última palabra. Él decide por todo, por todas las cosas. Allá me viene esto a la mente en estos momentos, cuando allá fue traicionado el Señor. Allá Judas Iscariote, aquel que estaba con el Señor, el discípulo de Jesús, o yo no sé si fue discípulo de Jesús, pero ahí estaba en medio de ellos, donde allá Judas el Iscariote conocía de la palabra del Señor, estuvo con Jesús ahí, platicaban y comían, y que de repente aquel
aquel hombre que tuvo acerca de él la salvación no la recibiera, donde allá recibió un pago, unas monedas, no sé si de plata o de oro, pero recibió algo monetario solamente por ser informante, por reconocer a Jesús. Pero allá aquel supuestamente discípulo de Jesús no pudo recibir aquella salvación porque se ahorcó. Allá se ahorcó. Nomás le entró como remordimiento, pero no se arrepintió de todo lo que había hecho. Y allá fue a ahorcarse a un árbol, se colgó. De manera que esto que está sucediendo, lo que sucedió en aquel hombre que tuvo la oportunidad de recibir, tuvo la oportunidad de ser salvo y no quiso. Es que la salvación no tiene precio, hermano, hermana. La salvación no se puede comprar con todo el dinero, ni la plata, ni el oro de toda esta tierra. La salvación es gratis, inmerecidamente, por la gracia del Señor. Por la gracia inmerecida, que no merecía ser salvo, merecía estar crucificado. Yo, en vez del Señor, cuando lo llevaron, este vil pecador merecía que lo crucificaran. Y ahí estaba también dos maleantes cuando crucificaron al Señor, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¡Qué maravilloso es! Imagínate que ahí estaban dos maleantes y que uno injuriaba al Señor y le decía: sálvate tú que dices que eres el Mesías, cuélgate, descuélgate, desclávate de aquel madero. Sálvate tú que dices que eres el Mesías. Y había otro criminal al lado, donde se discutían uno con el otro. ¿Tú quién eres para ahí hablarle al Señor? Porque reconoció al Señor desde que estaba en la cruz. Allá estaba el Señor y un maleante a la izquierda y otro a la derecha, donde uno le reclamaba al Señor allá en la cruz. Le reclamaba y le decía: tú que eres el Mesías, sálvate, descuélgate y sálvanos a nosotros. Pero era el plan de Dios que tenía que llevar aquel sacrificio por la humanidad para salvarnos de la muerte. Era el plan perfecto del Señor, que nos iba a salvar por su muerte y su sacrificio que se llevó a cabo allá en la cruz. Allá donde quedó aquel cuerpo, cuando de repente ya dio su vida ahí. Pero no se esperaba el diablo que iba a resucitar al tercer día con poder y gloria. Donde quedó avergonzado el enemigo. Él pensó que ya tenía la partida ganada, pero el Señor resucitó con poder y gloria para darnos vida, y vida en abundancia. Mire, ya que estamos ahí, venga conmigo. Mire, vayamos al libro de Juan, en el capítulo 3 y versículo 18. Mire lo que dice la hermosa palabra. Un versículo muy conocido por todos, por la mayoría, y dice así, el libro de Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es que el Señor no quiere que se pierda nadie, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Señor no vino a condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es que somos salvos a través de Él, de su Hijo que vino a esta tierra a dar su vida por nosotros. Pero mire el versículo 18, ponga atención ahí. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, el nombre todopoderoso que es Cristo Jesús. Dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. De manera que nosotros que hemos creído no vamos a ser condenados, pero aquel que no ha creído, dice la palabra que ya es condenado. ¿Condenado de qué, hermano? Mira, hermano, hay un cielo y hay un castigo, hay un cielo y hay un día de que va a haber un día del juicio final, donde los creyentes irán al cielo y los que no creyeren irán al lugar de tormento. Hay dos caminos, el cielo y allá el lugar de tormento. Pero nosotros, los que hemos sido salvados, hemos creído en el Cristo resucitado, tenemos victoria. Entramos en el reino de los cielos con el Señor. Hay victoria en Cristo Jesús para todo aquel que ha creído a su palabra, así como creyó aquel carcelero y toda su familia que recibieron el evangelio y la buena noticia. Él fue salvo y toda su casa. Hoy puedes ser salvo tú y toda tu casa cuando les predicamos de Cristo, cuando les hablamos de la buena noticia, que en Cristo Jesús es amor, que Cristo Jesús nos da paz, que en medio de la dificultad hay victoria en Cristo. Para todo aquel que cree hay vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fuimos elegidos del Señor antes de la fundación del mundo. Dios amó al mundo, a lo que iba a crear, a lo que iba a poner. Por eso hay salvación, porque la salvación viene de Dios, porque la salvación viene de Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Asimismo también allá Cornelio, una familia y muchas personas fueron salvos allá donde en el libro de los Hechos. Mire qué maravilloso es la buena noticia. Venga al libro de los Hechos. Mire allá Pedro y Cornelio. Cornelio, ahí en el versículo 1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada la Italiana, un centurión que tenía al mando más de 100 soldados o más soldados, 100 o 400. Pero este hombre que estaba al mando de aquel batallón grande, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Fíjate nada más, él era piadoso y temeroso del Señor. Él todavía no había recibido nada, pero era una persona piadosa y temerosa. Pero igualmente toda su casa. Y allá se le apareció un ángel. Allá dice que vio claramente en una visión como la hora novena
del día que un ángel de Dios entraba donde estaba él y le decía: Cornelio. Y ya ahí mandó a traer a Pedro. Allá por aquella visión de aquel ángel, donde Pedro allá estaba en otro lado, pero como allá estaba al mando, allá Cornelio de muchas tropas mandó traer a Pedro. Allá vino Pedro, vino y les predicó en su casa, donde dice que se reunieron varias personas, que cuando llegó Pedro, allá Cornelio se vino de rodillas y Pedro le dice: ponte de pie, yo también soy hombre igual que tú, yo también he recibido aquella salvación. Y de manera que ahí lo puso de pie a Cornelio. Ahí les habló de la buena noticia de Cristo Jesús. Ahí recibió Cornelio, y no solamente recibió la salvación, sino que recibió el Espíritu Santo. Mire ahí donde recibió el Espíritu Santo, ahí en el versículo de los Hechos, capítulo 10, y el versículo, vamos a empezar en el versículo 24. Y dice así: al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Quiere decir que había una multitud ahí reunidos. Cuando vino Pedro, allá estaba en aquella casa, ahí estaban los amigos, estaban los parientes más íntimos. Y cuando dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: momentito, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Había una multitud ya reunida en ese momento, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para varón judío juntarse acerca a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, de manera que Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todos igualmente. La salvación es para todos. Dios no hace acepción de personas. El Señor está para todos. Solamente lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que la palabra del Señor entre, y que tú recibas la buena noticia de salvación, que en Cristo Jesús hay salvación, que no vas a perecer, que no vas a ir al lugar de tormento, sino que estarás gozoso con el Señor. Si tú pereces, después el Señor te levantará de los muertos y te dará salvación eterna. No vas a morir, sino que vas a levantarte de los muertos y tendrás aquella salvación por una eternidad. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos salvación gratuita, por tu inmerecida. Gracias, Señor, que no merecía, Señor. Nos diste tu salvación, mi Señor, a través de tu sacrificio, que resucitaste con poder y gloria para darnos vida, donde allá tenemos oportunidad. De manera que la palabra, cuando se predica de la salvación, allá llega a los corazones. Cuando aquella persona hace sensible su corazón, aquel corazón de piedra de repente se pone blandito, y llega aquella palabra como aquella buena noticia, como aquella espada de doble filo, donde traspasa todo lo
que aquí hay dentro todo orgullo, todo aquello duro que es uno, donde yo mismo era de esa manera, era duro, no le podía entrar con cualquier cosa ahí a esta mente, a este corazón. Pero cuando llega la buena noticia de Cristo a mi vida, es el momento cuando transforma tu vida, es el momento cuando recibes un cambio, una transformación a tu mente, a tu corazón, donde te haces sensible ante el Señor, donde allá no eres el mismo, donde ya no eres el mismo, donde te sientes diferente, cuando estás con ciertas personas que ya no son de donde cuando eras antes, sino que te sientes, hay una incomodidad cuando te juntas con alguien y donde tú solamente compartes la palabra, pero te sientes como que no le llega. Y es que no sé si te has puesto a pensar que en esta misma situación te encontrabas también, igual que la otra persona. Muchas veces quiero que rápido reciban aquello, pero no te acuerdas cómo eras, no te acuerdas cómo era uno. Uno también era de esa manera, de manera que cuando llega esta palabra, allá solamente el Señor tiene el tiempo del Señor, de que aquella persona, aquella palabra maravillosa lo cambie y transforme y reciba la vida eterna igual que uno. Bendito y alabado sea tu nombre. Porque dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solamente de esa manera, hermanos. Allá cuando el carcelero se asustó y vino a los pies, allá con el apóstol Pablo y Silas, allá el carcelero los llevó a su casa, donde le limpió todas las heridas, allá de donde los golpearon, los injuriaron y los maltrataron, y donde allá Pablo y Silas le presentaron el plan de salvación. Allá aquel carcelero, donde fue salvo él y toda su casa. Es la manera de presentar la salvación, de compartir el evangelio. Si queremos que también tu familia, tus seres queridos, presentarle esta buena noticia, explicarles del evangelio, porque se le explicó al carcelero, y asimismo aquella palabra vino ahí a implantarse, donde aquella semilla poco a poco va germinando, poco a poco, ahí de repente, poco a poco, no nomás de repente, sino que poco a poquito. Yo me pongo de ejemplo porque poco a poco viene uno a los caminos de Cristo. Primero ahí vino mi esposa, donde ya cuando iba ahí a la iglesia, iba y regresaba bien contenta. De repente allá le hacen unos masajitos en la espalda, porque viene contenta. Y allá le hace sus masajitos a su esposo, y mira uno un cambio en la persona, donde ya viene diferente, donde ya no es igual. Pero poco a poco, ahí va después el esposo. Ahí estoy yo de repente, ahí donde me ofrecían una invitación, y como aquel que hace duro su corazón, pues no quería. Pero ahí vamos poco a poco entrándole a los caminos del Señor. No de repente, no rápido. Uno quisiera rápido,
pero poco a poquito vamos ahí en la regeneración. Va uno cambiando. El Señor es el que va quitando toda malcriadez, todo aquello que nos va estorbando en el camino. El Señor es el que va haciendo el cambio y nos va sacando de aquello que hacíamos antes, donde va poniendo aquellas palabras en nosotros, donde ahí de repente ya no me di cuenta, donde soy salvo por gracia, una gracia inmerecida que no merecía, y que hoy estoy agradecido con el Señor por haber puesto y hecho caso, haber puesto aquellas ganas de seguir hacia adelante y haber hecho caso a la buena noticia de salvación, por perseverar hasta el fin, para llegar hasta el final de toda mi jornada en estas cosas del Señor. No es cualquier cosa. Estas cosas del Señor son delicadas. Las cosas del Señor son delicadas, no es cualquier cosa. Hablar de la salvación es lo más importante para nosotros. Hablar de la salvación es que vamos a ser salvados del juicio que viene al final, a los finales de los tiempos, y que nosotros seremos salvados de aquel juicio que viene a la tierra, donde no vamos a recibir condenación, porque el Señor regresará a hacerle juicio. Allá Noé, mire, allá Noé entró en el arca. Allá el Señor halló gracia en Noé, y allá le dio instrucciones que hiciera un arca flotante, donde allá el Señor iba a mandar juicio a la tierra. Así como vivían en aquellos tiempos que bebían y tomaban y fiesta en fiesta, pero el Señor se cansó y mandó juicio. Pero allá el Señor halló gracia en Noé, y allá el Señor le dio las instrucciones para que entrara en aquel barco flotante que construyó para salvarse. Y entró Noé al arca y toda su familia. Entró Noé y toda su familia. Hoy es el día de predicar la buena noticia para que tú y toda tu familia se salve. Hoy es el día de predicar la buena noticia de salvación para que tú y toda tu casa se salve. Para que en aquellos días nosotros no vamos a mirar nada de esas cosas. No voy a estar ahí. Yo no voy a estar ahí presente, porque he sido salvado, he sido redimido con la sangre maravillosa de Cristo Jesús, que nos dio salvación. He sido redimido con la sangre maravillosa de Cristo Jesús, que no se puede comprar con nada, ni con todo el oro ni la plata del mundo, sino que fuimos comprados con la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Ponte de pie, hermano, hermana, y vamos a hablar con el Señor. Vamos a orar por todos los que faltan de entregarle su vida al Señor, para que ellos también reciban salvación, para que ellos también abran su corazón y reciban vida eterna. Bendito Padre Celestial, en estos momentos, mi Señor, nos ponemos, Señor, en oración, Padre bendito, Señor, porque sabemos, mi Señor, que todavía faltan muchos de mis familiares, muchos de los familiares de nuestros hermanos, Padre Santo. Permítele, Señor, hacerle sensible, Señor, aquel corazón, Señor, y que seas tú, mi Señor, entrando, Señor, ahí, Señor, tú habitando
dentro de su ser, mi Señor, para que puedan entender, Señor. Así como un tiempo yo anduve, Señor, con aquel mal entendimiento, pero cuando llegó tu palabra verdadera, aquella que traspasa, aquella que quita todo estorbo, mi Señor, y llegaste a mi vida y me salvaste y me cambiaste, mi Señor. Ahora, Señor, permíteme, Señor, seguir, Señor, en tus caminos hasta el final, mi Señor. Permíteme, mi Señor Jesús.